Hola a todos, bienvenidos otra semana más a Cine o Nada, vuestro espacio de cosas interesantes en general. Hoy toca hablar de Your Honor, la última miniserie creo que del año 2020, porque está a caballo entre el 2020 y 2021, de la cadena estadounidense Showtime, ¿vale? Protagonizada por Bryan Cranston y que a su vez es una adaptación o réplica occidental, en este caso norteamericana, de la miniserie homónima, pero de los creadores Ron Niño y Sholom Mosia, ¿vale? Del año 2017, son creadores israelíes y que nos viene a contar la historia de un juez que se ve envuelto en en todo un entramado, digamos, de una fortísima carga moral cuando, esto es la premisa, no cuento, no es un spoiler, cuando el hijo del dicho juez comete un crimen y entonces el padre, ¿no? Que se supone que es la de las máximas figuras en la autoridad, ¿no? De la legalidad, de la ley, se ve envuelto en este, como ya digo, en este viaje, ¿no? Entre el bien y el mal, se podría decir, pero entre la justicia y lo que es la pura conservación familiar, ¿no? Un puro comportamiento de lo que es el ser humano. Entonces la miniserie es importante porque realmente, que ya he leído varias críticas que dicen que no, es que la empieza muy bien, tiene un planteamiento fastuoso y luego se queda en nada. Realmente yo no estoy de acuerdo con eso porque creo que no es una obra, o mejor dicho, no es un relato en el que importe mucho, digamos, estar siempre con unas cotas de tensión, ¿no? O de thriller, más hacia lo suspense, ¿no? Tirando más hacia lo suspense altas, sino es más bien todo un viaje, es todo una recesión y un descenso a los infiernos de Dante, como es habitual decir en esto, ¿no? En estos relatos. Pero realmente es un viaje hacia el mal, ¿no? Es el descendimiento de eso, de la moral humana, que incluso, pues aquí es el ejemplo más correcto o más, digamos, que mejor se puede apreciar, ¿no? Que es el de un juez, que es como un ejemplo máximo, ¿no? De la moral que puede tener una persona, que cuando se aplica a su familia, pues es cuando, ¿no? Es cuando se rompe ese relato moral correcto de la justicia, ¿no? Porque además en la serie el personaje de Bryan Cranston, que por cierto es increíble, como siempre, em, te cuentan como que es un juez muy correcto, muy insistente, ¿no? En la veracidad de lo que él hace y que no traiciona a sus principios. De hecho, en muchísimos de los diálogos que tiene con sus colegas de trabajo, ¿no? Pues amigos políticos, amigas juezas, ¿no? O simplemente conocidos del mundo de la ley, siempre se le describe así, ¿no? Como el incorruptible, ¿no? El que no traiciona sus principios. Por eso es no importante, sino es interesante ver cómo ese relato se va torciendo cada vez más y se va volviendo cada vez más oscuro a medida que avanza la obra. Es también interesante cuando se nos abre la otra vía de, digamos, de la narrativa de la serie, que es la visión del del hijo del juez que comete el crimen, ¿vale? Entonces ahí es cuando tenemos, empieza a entrelazarse lo que sería o lo que vendría a ser la inocencia del hijo, ¿no? Y la pureza en los actos del hijo, post crimen, obviamente, y lo que tendría que haber sido la inocencia o la pureza del padre, pero es justamente lo contrario, ¿no? Como el padre intenta a toda costa deshacer todo el entramado que se va formando, que encima ya veréis lo increíble que está hilado y entrelazado todo, que cada vez que avanza, o sea, cada capítulo que avanza la miniserie, se va tejiendo cada vez una red cada vez mayor y mayor de cosas que están entrelazadas entre sí, entre pruebas, entre conexiones entre las personas, ¿no? Y sobre todo con el propio hijo, que ya veréis cómo evoluciona y cómo acaba eh, su, su arco narrativo realmente, no tanto en su vida más privada, que sería como una historia de amor que se va a gestar a lo largo de la miniserie, como su carga, digamos, más moral, ¿no? Y más de la justicia,
que le va, digamos, pesando muchísimo a lo largo de él todo el relato, ¿no? Por lo que ha cometido. Me gustaría destacar también dos elementos que creo que acompañan muy bien el relato. En este caso son elementos audiovisuales, que como no podía ser de otra manera, más técnicos, ¿no?, de la obra, como es el color o la gama cromática en la que está, digamos, rodado y luego seguro que editado, ¿no? El relato, que es esa gama de colores grisáceos, grises, ¿no?, que lo que hace es que nos acerca a ese entorno como de la penumbra, ¿no? También un poco de la pobreza, porque juega también con eso, entre las localizaciones de la miniserie, ¿no?, van a ser siempre la contraposición entre los barrios, o el barrio rico y las instituciones, ¿no?, como son los juzgados, ¿no?, o el tribunal o las comisarías de la policía, con las áreas más pobres de la ciudad, ¿no? De la Nueva Orleans, que es donde transcurre la acción. Entonces también esa contraposición de estas dos zonas, podríamos decirlo, aunque no siempre son geográficas, son más bien imaginarias también y más sociales que otra cosa, ayuda a aglutinar toda esa contraposición en un relato en que el color nos lleva a presenciarlo todo de una manera mucho más gris y apagada. Y por otra parte, como no, la música, la banda sonora, el acompañamiento de las piezas, sobre todo de los elementos, de los instrumentos de cuerda, el violín, a veces alcanza unas cotas de tensión increíbles. Y eso obviamente ayuda a que el relato esté en todo momento acompañado de unas herramientas tan potentes que realmente cuando lo veamos nos van a introducir más y más en el ambiente de la serie. O sea, vamos a vivir prácticamente en esa Nueva Orleans con los personajes de la miniserie. Así que en general el relato de Your Honor vendría a ser así como una reflexión, ¿no?, sobre la filosofía del ser humano. Realmente, obviamente, sobre la moral, sobre la justicia, ¿no? Es toda una reflexión, pero sobre todo sobre la naturaleza y la filosofía del ser humano, ¿no? Porque aquí tenemos un ejemplo muy extremo, ¿no?, que es un juez que se ve, digamos, obligado o envuelto en unas circunstancias que van en contra de todo aquello que él representa cuando se pone la vestimenta del juez y cuando se sienta, ¿no?, en su silla y el que dirige, ¿no?, un juicio, por ejemplo. Entonces, esa evolución de los personajes, pero sobre todo en el personaje de Bryan Cranston, ¿no?, del juez, que por cierto no lo he dicho, su personaje se llama Michael Desiato, para que no nos perdamos a veces, pues ese relato de esa evolución de la moral, ¿no?, y del sentido de los valores de la justicia con los que arranca el relato, que se supone que tiene su personaje, no, es que es el mejor en eso, ¿no? Es, como ya he dicho antes, en todos los diálogos y en todas las escenas que sale él en los juicios que no tienen que ver con la historia que se forma a partir de lo que hace su hijo, él siempre se muestra como todo un ejemplo, ¿no? Todo un estandarte, un pilar de lo que representa para él la justicia, ¿no?, que en los tribunales. Y entonces es muy interesante, como ya digo, por eso no entiendo de dónde viene la crítica de el relato que empieza muy bien y se queda en nada. No es un relato bélico, ni es un relato de un thriller hasta decir basta, ¿no? Ni es una investigación policíaca ni es una ciencia ficción que va a haber, no sé, explosiones y invasiones de extraterrestres por todas partes y tiroteos y acción. No, esto es un relato... Es cierto que a veces es muy pausado, pero el hecho de que sea pausado en ningún momento le quita la tensión del relato, que eso es lo interesante. Porque podría haber sido, pues eso, que el relato decae, ¿no? Anda que no hemos visto capítulos en las series, los que son claramente de relleno, ¿no? Cuando nos cuentan cualquier cosa que no tiene nada que ver con el trama principal, con un tal de, pues eso,
de proporcionar los capítulos indicados que tiene que haber en la temporada X de la serie, ¿no? Pues aquí no, aquí los 10 episodios que conforman Your Honor creo que son necesarios del minuto 1 hasta el último, ¿no? Y eso es lo que hace que un relato sea concebido como algo bueno, algo positivo y en todo momento interesante. Por eso digo que no entiendo de dónde viene esa crítica, así que os invito a que no leáis nada sobre... si veis una crítica mala, que no la leáis y que os veáis la miniserie. Y luego, si coincide, pues mira, pues por algún casual, no entiendo por cuál ha coincidido, pero ya os lo digo, que de entrada ni de salida tiene sentido calificar esta obra como algo que empieza aquí, ¿no? Y luego acaba aquí. No tiene, la verdad es que no tiene lógica. Así que, en resumen, os recomiendo muchísimo esta obra si os gustan, digamos, dramas de carácter jurídico, pero que no se centran tanto en lo jurídico en sí. Es decir, que no es, que no todo gira en torno, ¿no? En torno a los juicios o a las investigaciones, sino que también os interesa la parte más dramática y más visceral de lo que puede llegar a ser un ser humano a priori ejemplar, ¿vale? Entonces así es un poco como se resume. Y nada, por terminar, creo que habrá que mencionar que las adaptaciones de obras originales tenemos muchas y no tiene por qué ser malo, porque al final lo que hace es muchas veces es que aparte de triunfar la copia, ¿no? O la réplica, si queréis llamarlo así, también le da, digamos, publicidad a la obra original. Entonces, como ya he dicho, esta obra es una adaptación, ¿no? Es una copia, más bien, no una adaptación. Por mencionar otras dos que seguro que os suenan muchísimo más, es la serie House of Cards de Netflix, dirigida por David Fincher, bueno, creada por David Fincher, que está basada a su vez en la también miniserie, en este caso homónima, pero inglesa, de la BBC, que va sobre lo mismo, sobre la política en Inglaterra, solo que esta adaptación o esta copia triunfó mucho. Y la otra es la exitosa serie Homeland, sobre espías, ¿no? Entre la CIA, de la CIA en el Oriente Próximo, ¿no? Que también es una réplica de la serie Prisioneros de Guerra, que se emitió entre 2009 y 2012, que obviamente, pues con todos mis respetos, nadie la ha llegado a conocer digamos, en un uso masivo. Entonces, como ya digo, las copias pues son algo habitual en el mundo occidental. Cuando algo triunfa y viene de un país cuyo nivel cinematográfico no es tan potente como para lanzarlo, ¿no? A la órbita, digamos, mundial, pues las industrias más potentes, que en este caso pues la industria estadounidense, tanto de cine, ¿no? Como sería Hollywood, como de series, miniseries en las cadenas o en las plataformas, ¿no? Entre Netflix, HBO, pues en este caso es el canal Showtime, hacen que, como ya digo, que tengan un eco en el panorama mundial. Y así pues aprovechamos para conocer las obras originales y acudir a ellas y verlas y poder darles más publicidad y que al final el mundo del cine crezca. Así que nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, espero que vayáis a ver Your Honor, espero que vayáis a disfrutar de ella y espero que también, si no la vais a disfrutar, que me comentéis por qué. En general, que comentéis lo que os da la gana, de qué os ha parecido, la vais a ver, no. ¿Ha sido un descubrimiento? ¿Ha sido, no sé, otra obra más? Porque os habéis visto muchísimas más de esas. Recomendadme algunas parecidas que os hayan gustado igual o más. Y nada, nos vemos creo que muy pronto, la semana que viene, a lo mejor no, quién sabe. Ya sabéis, suscribiros y la campanilla, que si no, no estáis al tanto de los nuevos vídeos que salen, hay que ser listo siempre y precavido. Hasta aquí, un beso, un abrazo muy fuerte, nos vemos, ¿vale? Cuidaros mucho.